Bueno, familia, ya vamos a entrar a explicar lo que estábamos leyendo. Definitivamente, Fernando, eh, el poder hablar aquí, el poder predicar aquí, le da a uno, no sé, un sabor diferente, una sensación diferente, una emoción espiritual, podríamos decirlo, de poder comunicar algo tan espectacular. Pero yo sé que más de uno allá está preguntándose, ¿qué son las montañas de Judá? ¿Dónde queda? ¿Por qué? ¿Qué es eso? A ver, contanos un poquito. Bueno, las montañas de Judá entre más nos acerquemos hacia Jerusalén, empieza a subir. Por eso la Biblia dice, Venaalel de Jerusalén, porque definitivamente para subir a Jerusalén tienes que subir, ¿sí? Jerusalén está en una parte alta y este lugar entonces que se llama las montañas de Judá, porque es que aquí es donde estuvo las tribus de Judá. Por eso se le llama entonces las montañas de Judá, porque acá era donde estaba la tribu de Judá. Y es en este lugar entonces donde nos encontramos, donde podemos tener una vista panorámica, pues ahora, por la hora, espectacular, de todo lo que es pues este precioso lugar. No les vamos a negar a ustedes la vista, entonces para que ustedes igualmente puedan disfrutar de lo que nosotros estamos viviendo y viendo. Aquí donde nos encontramos en este kibbutz Yat Shmona, un kibbutz un moshav, perdón, que es un moshav cristiano. Acá, entonces, en las montañas de Judá, donde nos encontramos en este momento. Si piden allá el sol, se nos está escondiendo y allá abajo, y allá se encuentra entonces el mar Mediterráneo, que es pues uno de los 4 mares que tiene Israel. Estábamos leyendo, Nando, que en 1 Samuel, capítulo 6, Dios habla acerca de que los filisteos habían tomado el arca. ¿Qué es el arca para el pueblo de Israel? ¿Qué significaba el arca para el pueblo de Israel? Acuérdese en el arca del pacto que fue entregada por el Señor en el monte Sinaí y que es el arca donde ellos, donde la llevaban, tenían o ganaban las batallas. El arca del pacto estuvo con ellos todo ese tiempo difícil en el desierto y también en la conquista de la tierra prometida. Pero acordémonos que después de que se empieza a dividir el pueblo de Israel y algunos empiezan a tomar, pues, a corromperse o a unirse con los cananeos, empieza entonces esa alejarse de Dios. Y es ahí cuando tienen una batalla con nuestro pueblo, llamado los filisteos. Y es este pueblo entonces el que va a tomar el arca del pacto, que no lo podía creer el profeta, que cuando se da cuenta de que sus hijos mueren en la batalla de Eben Aeser, no se murió. Se murió fue cuando se dio cuenta de que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, que era entonces lo más importante para el pueblo de Israel. Era la presencia de Dios en ese arca del pacto. Que recordémonos que había en ese arca del pacto. Dentro de ella estaba la vara de Aarón, estaba igualmente el maná que habían recibido allá En el en desierto. el desierto y Y también las tablas de Moisés. las tablas de Moisés. Y es entender, hijos, que la presencia de Dios es importante en nuestras vidas en todo momento. Pero usted dirá, bueno, ¿y por qué la presencia de Dios en los filisteos causó daño? Porque es que lo que estuvimos leyendo es que causó un gran mal. El problema es que ellos habían raptado lo que le pertenece a Dios. Y Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que sabe qué es suyo, qué le pertenece, y cuando se le toma de una manera no adecuada, definitivamente no va a traer bendición a nuestras vidas. Y nosotros no podemos olvidar que, que lo que hacemos en esta convocatoria, que estamos haciendo hoy, nuestra segunda convocatoria del año, es entender que nuestras vidas, nuestras familias le pertenecen a Dios. O sea, no son nuestras, no son nuestros hijos, no es nuestra esposa, no es nuestro esposo. Le pertenece a Dios. Y cuando yo entiendo que mi familia le pertenece a Dios, pues termino temiendo a Dios de tal manera que hago conforme a sus promesas, a sus principios, a sus mandatos. Dice aquí la Biblia que estos hombres estaban tan angustiados por el mar, por el daño que había sucedido, que aún trajeron, dice el versículo 3, dice, trajeron a los adivinos para que solucionara. Pero
aún como se cumple lo que dice la Biblia, que aún los malos conocen de Dios y saben de Dios, y por eso al final dicen, es que ustedes tienen que pagar por el daño que hicieron. Y aquí hay una palabra que se llama expiación. Dice, ¿cómo pagaremos y qué pagaremos? Pues definitivamente el pueblo tenía que pagar por sus errores, por su pecado, por lo que había sucedido. Y eso tiene que llevarnos a mirar y a cuestionar nuestras vidas. Hay muchos momentos, Fernando, que uno como cristiano comete errores delante de Dios. Y eso no quiere decir que Dios a uno lo va a pelar de una vez, porque gracias a Dios, Él es un Dios de amor y un Dios que ayuda. Pero sí es necesario que nosotros entendamos qué estamos haciendo con Dios, qué cosas hemos dejado de hacer, qué cosas definitivamente estamos haciendo mal que a Dios no le agrada, porque el hacer las cosas para Dios hay que hacerlo todo de bien. Cuando ellos deciden que van a ofrendar, dice, vamos a ofrendar, vamos a hacerlo, me parece muy especial lo que ellos dicen, y es, vamos a dar conforme a cada príncipe. Y yo pensaba, es que es necesario que nosotros le demos a Dios lo mejor. Ellos le dieron ofrenda de oro, ofrenda para Dios, pagando sus errores, pero también entendiendo que estaban dándole a Dios su ofrenda, su vida y sus familias. Dice que era por cada ¿qué? Príncipe. Por cada príncipe dieron una ofrenda. Ahora, lo que me parece más hermoso es cómo Dios aún usa las piedras, porque los filisteos sabían que eran piedras, ¿no? Que es un pueblo que no creía en Dios, pero aún lo usó para enseñarnos algo muy especial. ¿Por qué Dios habría escogido vacas para llevar el arca? ¿Por qué los filisteos no la cogieron y se la llevaron? Bueno, porque acuérdense que se quería hacer o comprobar que ellos estaban luchando contra un Dios que era el Dios de Israel. Y entonces para comprobar eso ellos decidieron que van a probar a unas vacas las cuales recién habían parido. Y claro, una vaca o un animal que recién pare difícilmente va a dejar su cría así como así, porque sabe que esa cría depende totalmente de él. Y ellos entonces lo que deciden es decir, bueno, si esto es de Dios, de un Dios, pues tiene que venirse las vacas sin ningún problema. Ahora, dice que el otro milagro que sucede ahí es que cuando las vacas son montadas o ensilladas, la Biblia dice que las vacas se fueron derecho. Y a Sharna a Parot, dice la palabra en hebreo, se fueron derecho. Y difícilmente unas vacas pueden irse derecho cuando, miren ustedes, es pura montaña lo que hay aquí, ¿sí? O sea, y dice que no tomaron ni a derecha ni a izquierda para irse derecho donde ellos estaban ubicados, hasta donde está Beit Shemesh, el pueblo de Beit Shemesh, que es más o menos allá donde donde se está ocultando el sol. Allá está el pueblo de Beit Shemesh. Y es un valle, allá el pueblo de Beit Shemesh. Para llegar al pueblo de Beit Shemesh llega uno a una especie de valle, pero donde se encontraban los filisteos, que era cerca a Ashkelon, ese pueblo entonces esas vacas tuvieron que subir las montañas, ¿sí? Para llegar al lugar. Pero la Biblia dice que se fueron derecho. Y para haberse ido derecho, o sea, sin tomar a la derecha e izquierda, tenían que haber hecho una vuelta así para llegar a Beth-Shemesh. Pero la Biblia dice que se fueron derecho. Y ahí está el segundo milagro. El primero, cuando ellas deciden dejar sus crías y irse con el arca del pacto. Y el otro, cuando se fueron derecho, como dice la Biblia. Es entender, hijos, que Dios siempre usará cualquier medio para hacernos recordar de que sus promesas, sus bendiciones siempre estarán en nuestras vidas. Si uno lee la Biblia, lo que estamos leyendo, está todo de acuerdo con lo que estamos hablando, estamos narrando, estamos contando. Y es ver los milagros extraordinarios de Dios para demostrarle no solo al pueblo de Israel, sino también a otro pueblo, a un pueblo enemigo, de saber que el Dios de Israel es un Dios poderoso, un Dios majestuoso. Y lo más bonito es un Dios que usted y yo tenemos, un Dios que buscamos, un Dios que hoy en esta noche
hemos venido a entregar una ofrenda, entregarle a Dios nuestra convocatoria y decirle a Dios que no solamente vamos a orar por nuestras familias, sino aún a orar por otras familias.